En esta temporada he visto muchos animes, muchos de ellos con presupuestos astronómicos, mucha acción y un marketing increíble detrás. Sin embargo, en esta ocasión me quedo con este top 3 personal. No son necesariamente los títulos que están rompiendo internet o los más populares en las encuestas, pero son los que realmente me han transmitido algo especial cada semana. Son 3 historias que se sienten frescas, genuinamente diferentes y que demuestran que el anime todavía tiene mucho que ofrecer, cuando se atreve a alejarse de los tropos y fórmulas de siempre. Hoy vamos a profundizar en por qué estas joyas merecen toda tu atención. Empezamos con Akane Banashi. Si me hubieras dicho hace años que un anime sobre Rakugo es este arte tradicional japonés de contar historias sentado en un cojín me iba a atrapar de esta manera, simplemente no te hubiera creído. Pero Akane, nuestro protagonista, es una fuerza de la naturaleza. Su determinación traspasa la pantalla. Lo que hace especial a esta serie es cómo convierte un escenario estático en algo vibrante, lleno de adrenalina. La dirección es magistral. Logra que cada cambio de voz, cada gesto y cada palabra de Akane se siente como una batalla épica de un shonen de peleas. Es una historia sobre la herencia, el peso de la traición y el camino de una hija para limpiar el nombre de su padre y entender el arte que él tanto amaba. Es fascinante ver cómo el Rakugo no es solo hablar, es interpretar al mundo entero sin levantarte del suelo. El segundo en mi lista es Shunkashuto Daikoshuka Haru no Mai. Aquí hay que detenerse y respirar, porque la mente detrás de esta historia es Kana Akatsuki, la misma autora que nos destrozó el corazón con Violet Evergarden. Y créeme, se nota en cada línea de diálogo. La premisa de los agentes de las 4 estaciones es poética, pero profundamente desgarradora. Seres que encarnan las estaciones y que deben proteger el ciclo del mundo. Ver a Hinagiku, la agente de la primavera, intentar recuperar el tiempo y la dignidad después de años de tragedia y cautiverio es visualmente hermoso, pero emocionalmente muy pesado. No es solo un anime de fantasía, es una exploración sobre el trama, el deber y la belleza efímera. Se siente como un poema en movimiento, con esa sensibilidad melancólica que solo Akatsuki sabe manejar para hacernos sentir vulnerables. Finalmente, llegamos a Yomi no Tsugai. Aquí tenemos otra leyenda absoluta de la industria, Hiromu Arakawa, la creadora de la obra maestra Full Metal Alchemist. Si conoces su trayectoria, ya sabes que la construcción del mundo aquí va a ser impecable. La historia de Yuru y Asa comienza con un relato tradicional en una aldea que parece detenida en el tiempo, pero pronto explota en un conflicto moderno y sangriento lleno de los Tsugais, o guardianes espirituales. Lo que más me fascina es cómo Arakawa mezcla el humor característico de sus personajes con una acción cruda y un misterio oscuro de una forma que se siente totalmente orgánica. No es el típico shonen de poderes porque sí. Hay una filosofía detrás, una intriga política y familiar que te mantiene teorizando. Es como ver una leyenda antigua chocando de frente con la realidad del mundo moderno. ¿Qué hace que estos 3 sean mis favoritos y a pesar de ser tan radicalmente distintos entre sí? En el alma de sus autores, Akane Banashi es pasión pura en un entorno realista donde el arma es la voz. Shunkashuto es una fantasía melancólica que te obliga a sentir cada pérdida. Y Yomi no Tsugai es una intriga sobrenatural con un ritmo narrativo perfecto. Mientras que la mayoría de los animes de temporada buscan el impacto visual rápido y el hype momentáneo, estos 3 se toman el tiempo necesario para construir personajes con profundidad. Uno te enseña el valor de las palabras, el otro te enseña a procesar el sentimiento y el último te obliga a cuestionar quiénes son realmente tus aliados en un mundo lleno de secretos. Al final del día, estos son los 3 títulos que espero con más ganas cada semana. Contar con visiones tan claras como las de Kana Akatsuki y Hiromu Arakawa eleva el nivel de la temporada a algo más que simple entretenimiento. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Estás siguiendo alguno de estos 3? ¿Hay alguna otra joyita oculta que creas que he pasado por alto? ¿Cuál es tu top 3 personal de este año? Escríbelo en los comentarios. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo análisis.